Muy buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por la consideración en esta oportunidad. Voy a disertar el tema con respecto al módulo 4, que es el manejo técnico del cultivo de peces amazónicos, que específicamente nos toca reproducción y manejo de semilla de carachamas. Estas experiencias básicamente voy a exponerlas con respecto a las que se vienen desarrollando en el Centro de Cultura Nuevo Horizonte de Loreto, el cual está ubicado en el eje carretero Iquitos-Nauta, kilómetro 38.8, y las demás, y toda el área de extensión, de asistencia técnica que tenemos nosotros en las diferentes regiones de nuestro país. Existe una variedad muy amplia de carachamas, hay más de 300 especies, ¿no? Entre las cuales aquí en la región Loreto principalmente se aprovechan como ornamentales, ¿no? Y dos especies, la parda y la negra, que se aprovechan para el consumo humano directo, ¿no? Esto es lo común que existe en la selva nuestra, ¿no? Las carachamas para fines ornamentales, casi en su totalidad son extraídas del medio natural, ¿no? O sea, en diferentes cuencas de acá del Amazonas las extraen, y cada vez que se tiene una especie nueva en diferentes regiones, por ejemplo en la región de Ucayali, en la CG Selva de Ucayali, en San Martín, estas tienen un costo amplio por ser exóticas, por ser nuevas, y los niveles de extracción se incrementan, ¿no? Y se traen a los acuarios, principalmente aquí en la región Loreto, y de ahí se exportan, ¿no? Entonces ese es el flujo en las carachamas de uso ornamental, ¿no? No existe actualmente una acuicultura donde se realice la producción de semilla en medios controlados masivamente de las carachamas ornamentales con interés comercial, no más es extracción. Bueno, nosotros como el Fondepes hemos venido de alguna manera trabajando este tema con carachamas ornamentales, básicamente con las que tienen mayor flujo, ¿no? Estamos hablando de la Canticus adonis, que es la carachama mama, donde sus alevinos tienen una particularidad muy acentuada en sus puntos en la superficie de su cuerpo, que son de color amarillento, las cuales la hacen atractiva desde el punto de vista ornamental y tienen demanda comercial en esa etapa, ¿no? Entonces, estas carachamas las hemos, desde el punto de vista comercial, hemos manejado ya todo el proceso de acondicionamiento de reproductores, todo el proceso de reproducción y el manejo de semilla, la cual voy a detallar más adelante, ¿no? Las carachamas de consumo humano directo, como le dije, la parda o la negra, esto sí se ha venido trabajando básicamente en las comunidades muy lejanas de nuestra selva, donde es muy resistente al manejo, esa es una de las cualidades, y su reproducción es natural. Se le da las condiciones, como les mencionaba, el acondicionamiento, darle las características para que esta especie se pueda desarrollar sin mayores inconvenientes, hace que estos ejemplares sean muy apreciadas por las diferentes comunidades nativas de nuestro país, ¿no? Entonces, esta especie se viene trabajando en diferentes estanques seminaturales de nuestra Amazonía, y de alguna manera los productores vienen también produciendo su semilla, ¿no? Ahora, esta carachama común
está distribuida en las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Por eso nosotros como el Centro Cultural Nuevo Horizonte venimos trabajando en el desarrollo de esta especie. Estamos actualmente en la etapa de ver todas las características técnicas en la etapa de engorde, ¿no? Estamos ya en esta etapa y nosotros ya tenemos listo ya el protocolo de reproducción y manejo de semilla, en la cual vamos a detallar adelante. Bueno, voy a empezar con la reproducción y manejo de semilla de Acanthicus adonis, la que se hablé desde el punto de vista ornamental, ¿no? Como les mencionaba, esta especie en sus primeros estadios tiene del punto de vista atractivo, mucha belleza, la cual tiene mucha demanda en los países asiáticos, ¿no? Donde se exportan. Entonces, aquí en la región Loreto, particularmente cuando los ríos están bajos, o sea, el agua está en nivel bajo de los ríos, se logran extraer la progenie de esta carachama mama, ¿no? En la imagen superior tenemos al reproductor, ya desde el punto de vista de los lunares amarillos no lo tenemos porque ya es adulto, ya lo pierde en esta edad, pero cuando son pequeños, ¿no? Como vemos en la imagen inferior, tienen estos puntos que los hacen atractivos, ¿no? Entonces los pescadores los extraen del medio natural como larva o poslarva, ¿no? Entonces como larva o poslarva tienen un valor comercial bajo, ¿no? Porque nosotros sabemos que en los primeros estadios uno tiene que tener mucho más detalle, mucho más cuidado en su manejo, en general, el proceso de su alimentación, ¿no? Y mantener constantes las características del agua, ¿no? Entonces, el pescador, con estas metodologías que nosotros hemos desarrollado, les hemos transferido a los pescadores artesanales y ellos de alguna manera llegan a hacer un proceso de precría entre 30 a 45 días, donde ya los ejemplares tienen una longitud estándar entre 2.5 a 3 centímetros, ¿no? Y el precio ya se multiplica por 10, por 15 veces en este tamaño, ¿no? Llegando a costar, pues, cada ejemplar, dependiendo de la oferta y demanda, ¿no? Porque hay años que sale mucha progenie, hay otros años que sale poco. Entonces, eso está en libre mercado. Estamos hablando, pues, de $1.50, $2, a $3, ¿no? Eso es muy variable, ¿no? Entonces, los pescadores artesanales ya vienen dándole su proceso de precría y por ende, pues, mejoran sus niveles económicos, ¿no? Así como también hay muchos acuarios o técnicos que se dedican al proceso de precría. Esta carachama las compran en larva y poslarva y le dan una precría, pues como les mencioné, un promedio de 40, 45 días, y después las llevan a talla comercial y las venden a los acuarios. Las unidades de acondicionamiento de los reproductores de carachama mama, en general de las carachamas también, las de consumo humano, o sea, las que comen. Menciono esta diferencia porque existe una creencia, particularmente no la he experimentado, pero mencionan que la carachama mama u otras carachamas que hay también similares, los pobladores de acá de la zona no las consumen, no son muy, digamos, no tienen esas características que están acostumbradas a las carachamas, no las consumen mucho en las comidas típicas de la selva, ¿no? En cambio, las otras carachamas, la parda o la negra, sí las consumen y son muy tradicionales, ¿no? Básicamente por eso lo menciono. Entonces, el acondicionamiento de las carachamas podemos realizarla en ambientes diversos, pueden ser estanques seminaturales, pueden ser estanques de mampostería, pueden ser estanques de concreto, como vemos en la imagen, puede ser en estanques también de geomembrana,
¿no? No existen mayores inconvenientes. Estas especies son fáciles de manejar, se acondicionan muy fácilmente a ambientes controlados, aceptan rápidamente alimento balanceado, sin mayores inconvenientes, y desde el punto de vista técnico, convierten el alimento, crecen, no hay mayor inconveniente en ese aspecto, ¿no? En la unidad de cultivo donde vamos a condicionar los reproductores, mencionamos que debería tener por lo menos mínimo 80 centímetros de tirante de agua, ¿no? Y en la particularidad de esta especie la elegimos porque es comercial y aparte que es un poco detallosa el tema de reproducción, ¿no? Al tener un valor comercial, un dinamismo aquí en la región Loreto, nosotros hemos conversado inicialmente cuando venimos trabajando esta especie, donde muchos habían intentado, bueno, darle las características, las condiciones para su reproducción, pero no se había logrado tenerla, ¿no? Entonces, la particularidad era pues de que estas especies, al momento de hacer sus nidos, o donde, en los túneles donde ellos frecuentan, tiene que ser una madera dura, del tipo, un chungo, como lo llamamos acá en la selva, una madera dura. La particularidad es que hay diferentes tipos de madera, y hay maderas pues que te duran 3 meses, 6 meses expuestas al sol y lluvia y se comienzan a descomponer. Como hay maderas pues que pueden estar 3 años, 6 años, 8 años a la intemperie, sol y lluvia, y todavía mantienen sus características iniciales, ¿no? Entonces, a esas maderas que tienen una larga duración, nosotros la llamamos chungo, y hay pues diferentes variedades, ¿no? Y tenemos la almendra, la marimari, que son las más adaptables, las que más preferencia tiene la carachama mama, ¿no? Entonces, en la parte interior, en la parte céntrica del tronco hay un túnel, ¿no? Hay árboles que en la parte céntrica están huecas, entonces nosotros optamos por ese tronco y le tapamos uno de sus extremos, ¿no? Entonces los reproductores cogen este túnel de esta madera y ahí colocan su progenie. Bueno, aquí en años, pues, bueno, nosotros realizamos, para sacar un protocolo de reproducción de una especie, nosotros tenemos una serie de trabajos experimentales, ¿no? Que se van ajustando una variable, ¿no? Entonces, para esto nosotros inicialmente pues hemos probado varios tipos de palos, hemos probado PVC, hemos probado bambú, hemos puesto también tierra compacta, y hemos hecho un lado pues un dique donde también podía hacer su nido en la tierra, estas carachamas, bueno, y hemos llegado a la conclusión de que prefieren esta madera dura del chungo, ¿no? Entonces, hay una variedad, pero la carachama mama particularmente escoge esto, y el diámetro va con respecto al ancho de la carachama, del reproductor de carachama mama, ¿no? Ahí se coloca, ¿no? Los reproductores, bueno, como sabemos, tienen que ser particularmente, su forma tiene que estar bien definida, de preferencia, no tener deformaciones en el cuerpo, tiene que ser simétrica, ¿no? Tenemos que observar eso al momento de seleccionar los reproductores, ¿no? Entonces, nosotros la densidad que aplicamos es de un reproductor por cada 2 metros cuadrados, y el sex ratio es 1:1. Acá los reproductores forman una pareja, ¿no? Y optan por un nido, ¿no? Y la edad promedio, estamos hablando para un reproductor ya en producción, 4 años, ¿no? En promedio. Una cosita que quería mencionar acá también es importante. Una de las características de la precría de la semilla es que ya cuando el ejemplar se va acercando a la semilla, me refiero, va acercándose a una edad, a un tamaño ya de 2 centímetros de longitud estándar. Básicamente esto es nutricional, no ocurre en toda la población. Un porcentaje como que se dobla un poco la aleta caudal a la altura del urostilo, ¿no?
Entonces, esto hace que el alevino de 2 centímetros pierda un poco el valor comercial, ¿no? Al momento de comercializarlo, ya cuando le ves la colita media desviadita, los acuarios no te las quieren comprar o en lo contrario te regatean el precio, ¿no? Entonces, eso también es importante al momento de seleccionar a otros reproductores, de que estén bien formaditos, que tengan una simetría y estén completos, ¿no? La alimentación que nosotros utilizamos para los reproductores está a un 35% de proteína y una tasa de alimentación de 1.5, ¿no? La frecuencia de alimentación es 2 veces al día, ¿no? Entonces, la carachama mama es una especie de superficie, ¿no? O sea, necesita área. Entonces, generalmente son bentónicos, ¿no? Van en el piso, pero si nosotros le podemos poner un área, o sea, podemos poner una pared, también se adhieren a esa pared las carachamas, o sea, no necesariamente están en el piso o en el fondo, ¿no? Entonces, la unidad de cultivo que nosotros optamos por acondicionar los reproductores generalmente tiene que ser pues entre 50, 100 o una unidad pequeña donde podamos manipularla sin mayores inconvenientes y podamos observar el comportamiento de los reproductores, ¿no? Ahora, también nosotros usamos comederos, ¿no? Donde ponemos pues un triángulo, perdón, un rectángulo de madera, le ponemos sus sogas y le ponemos un flotador. Y como base le ponemos pues una malla, ¿no? Que puede hacer esta malla que ponemos en las ventanas para poner, para los zancudos, los mosquitos, esa malla lo ponemos. Y podemos hacer un comedero donde el alimento balanceado extruido, por tener su característica de flotante, lo hidratamos y le ponemos una ligera presión y esto hace que se precipite, ¿no? Entonces esto lo colocamos en los comederos y lo sumergimos y los reproductores de carachama mama lo consumen sin mayores inconvenientes, ¿no? Y podemos sacar y evaluar cómo está cómo está el consumo de alimento balanceado. No hay mayores inconvenientes como le mencioné, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 fases de la maduración gonadal de los reproductores, ¿no? Al momento de la carga, que generalmente son en los meses de ausencia de lluvias, la pluviosidad es baja, estamos hablando entre 30 a 80 litros por metro cuadrado mensual, ¿no? O sea, es donde hay ausencia de lluvia, los ríos están bajos, en esta época se reproducen, es la época natural de reproducción de esta especie. Los óvulos inmaduros son invisibles, o sea, todavía no, o sea, son claros todavía, entonces su coloración no es muy buena, y en la última fase la coloración es naranja, ¿no? Entonces nosotros hacemos una pequeña presión y expulsan sus óvulos, ¿no? Entonces ahí podemos referenciar, porque la reproducción es natural, de que nuestros reproductores están próximos a la reproducción, ¿no? Entonces al momento de colocar ya las parejas, nosotros si queremos optar por una reproducción muy rápida, podemos seleccionar ya los que están en fase 3 o fase 4, ¿no? Los reproductores forman sus parejas, o sea, estamos hablando de un reproductor macho generalmente es un poco más robusto, es más grande, y la hembra se introduce en el túnel de la madera que les mencioné, y el macho para en la parte exterior del tronco, ¿no? Para en la parte superior muchas veces, está como una especie de vigilante, ¿no? Las 24 horas, ¿no? Y también limpia todo alrededor del nido, ¿no? Del tronco, ¿no? Está limpiando todo el piso, lo limpia, bueno, particularidades, no hay algún resto de hojas o resto de barro, todo eso lo mantiene limpio y para ahí en guardia, y mientras la hembra está dentro del nido, ¿no? Ese es el comportamiento, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen donde hemos colectado una oportunidad
los huevos que están en racimo y están colgados dentro del túnel, ¿no? Por fines ya de manejo, por fines de estudio, por fines de encontrar ¿no? Todas las características o los detalles, nosotros hemos cogido parte de casi toda la progenie para poder evaluarla, ¿no? Lógicamente esto nosotros lo hacemos con los fines que he mencionado, pero los productores acuícolas generalmente dejan que el proceso de eclosión se realice en los túneles, en los nidos, y extraen generalmente en una poslarva o alevino ya de esta especie, ¿no? Nosotros ya en el laboratorio le damos un flujo, ¿no? En unas paneras que acondicionamos, ¿no? Y los incubamos ahí, estamos hablando de 1680 a 1900 horas grado para el proceso de eclosión, y todo el proceso de incubación al momento de hacerles el traslado o la extracción, siempre y por naturalidad, siempre pues existe un porcentaje de huevos que se mueren, ¿no? Estos se honguean, o sea, se tornan de color blanco, y nosotros los extraemos por succión, ¿no? Entonces, estos cuidados es necesario darlos para llegar a que estos huevos muertos no contaminen o no contagien a más huevos y el porcentaje de mortalidad disminuya, ¿no? Nuestras larvas, ahí como las ven, están más o menos en un promedio de 0,7 centímetros y permanecen, pues, la parte de la boquita la tienen en la parte ventral y como les mencioné, paran adheridas a un sustrato, ¿no? A un área, ¿no? Esa es su particularidad, ¿no? Entonces nosotros le damos un flujo de agua y después de entre 6 a 7 días después de la eclosión, terminan de reabsorber el saco vitelino, ¿no? Ahora, una particularidad de esta especie también, al igual que la araguana, no necesariamente todas las carachamas tienen que terminar de reabsorber el saco vitelo para suministrarles alimento exógeno, ¿no? Aún cuando tienen un mínimo porcentaje ya de saco vitelino, ya las carachamas particularmente, al igual que las araguanas, ya comienzan a consumir alimento exógeno, ¿no? Entonces nosotros para esto también hacemos lo mismo, le suministramos en pequeñas cantidades inicialmente, antes de los 7 días después de la eclosión, alimento balanceado extruido entre 45 a 55% de proteína, ¿no? Ahora, la particularidad de este alimento balanceado extruido, dependiendo de la zona donde estamos y la accesibilidad que tengamos a estos alimentos preiniciales, la característica es de que deben ser frescos, ¿no? Recién elaborados, y si ya tienen, no sé, pues 25 o 30 días, tienen que estar en las características de almacenamiento óptimos, porque al tener un alto contenido de proteína es muy sensible, ¿no? A un proceso de oxidación, ¿no? Y esto no es conveniente para el estado de salud de las larvas, poslarvas de esta especie particularmente, ¿no? Entonces, esto nosotros tenemos que considerarlo mucho. Por ejemplo, si nosotros adquirimos un tipo de alimento de 0,3 milímetros, que su presentación generalmente es 25, dependiendo de la marca, 25 kilos, algunas tienen 5 kilos, yo les recomendaría que al momento de destapar la unidad que han comprado, ya sea un saco o una bolsa, ustedes se consigan otras bolsas de 1 kilo o de medio kilo, esas bolsas plásticas que son comerciales, y ustedes pesen en estas bolsitas medio kilo o 1 kilo, ¿no? Los sellen bien, si pueden, le pueden poner doble bolsa, ¿no? De preferencia oscura, y almacenarlas, ¿no? Entre 1 kilo o 1 kilo o medio kilo, ¿no? Y almacenarlos, ya está pesadito, medio kilo, ¿no? Hasta su total, o 1 kilo también. Y al momento de usar ese alimento, cojamos una bolsita, ¿no? Y le suministremos, ¿no?
hasta acabar esa bolsita de medio kilo. Después, así sucesivamente, vamos usándolo, ¿no? Porque si vamos a agarrar el total y vamos a sacar un poco, no va a faltar, vamos a agarrar otra vez el saco, vamos a sacar otro poco y así sucesivamente. La última parte del alimento que vamos a usar no va a estar en muy buen estado. Entonces yo le recomendaría eso para mantener la calidad de este alimento, ¿no? Porque generalmente dependiendo, o sea, otra cosa es paiche, por ejemplo, en el paiche, pues dependiendo de la cantidad de levinos que pueda tener, si tengo 8.000, 12.000, 20.000 ejemplares, pues el flujo, la rotación va a ser mucho más rápida que comparativamente con las carachamas, que su alimentación no es mucha, ¿no? Entonces, este manejo del alimento les doy una sugerencia, ¿no? Entonces, la densidad que nosotros aplicamos, en promedio estamos hablando de entre 60 a 80 labras por metro cuadrado, ¿no? Ahora, el flujo es muy variable, nosotros lo obtenemos sin flujo por efectos de que la temperatura ambiente incide mucho sobre la característica del agua, porque nosotros los llevamos en acuarios o en otro ambiente que podrían ustedes usar de fibra de vidrio, ¿no? La idea es de que nosotros mantengamos las características del agua constantes. Esto es básico en esta etapa, ¿no? Y por succión extraer pues el resto de alimento y las excretas, ¿no? Ahora, el proceso de la selección también es importante, ¿no? Ya que el crecimiento pues no es simétrico, es asimétrico, entonces existe un porcentaje de cabecera grandes, muchas veces las carachamas mamas grandes en esta etapa, generalmente se posan muchas veces en las carachamas más pequeñas, o sea, su particular, como les mencioné, su boquita ventral va en un sustrato, en una pared, en algo sólido, y muchas veces pues se ponen encima del hermano, y están encima de la cabecita del hermano, ¿no? Y esto a veces le hace daño también, ¿no? Esto ya estamos en unas densidades que muchos pescadores hemos visto que ya, o sea, ya no aplican la densidad que yo he mencionado ahora, sino un poco más cargada, ¿no? Entonces, estamos ya poniendo algunos detalles y nosotros ponemos un poco más de densidad. Ya como densidad final, ya para la etapa comercial, estamos hablando de 2.3 a 3 centímetros de longitud estándar. La densidad final estamos hablando de 30 levinos por metro cuadrado, ¿no? La alimentación también es la misma que he mencionado, ¿no? Y aquí podemos seleccionar, y en esta etapa ya es comercial nuestro alevino de carachama mama para los acuarios, o claro, para los acuarios que son como es ornamental, ¿no? Entonces, una de las características aquí que uno debe considerar mucho es la selección, porque también a la altura del urostilo, no sé si ven acá, al inicio de la aleta caudal, ahí existe una deformación y se va, se deforma, se dobla, ya sea para la izquierda o para la derecha, ¿no? Y esto le hace bajar su valor comercial, ¿no? Bueno, eso sería con respecto a la reproducción y manejo semilla de carachama mama con fines ornamentales, ¿no? Ahora vamos a pasar a la reproducción y manejo de semilla de la carachama común, que básicamente es un poco menos detallosa como la carachama mama, ¿no? Y es casi las características similares, ¿no? Como le mencionaba, esta es una especie que de consumo en nuestra selva, es de consumo tradicional, ya sea en sopas, que acá lo llamamos los chicanos, o los hacen asados, ¿no? Y dependiendo de las ciudades de la selva, tiene muchas particularidades. En algunos lugares el precio es, pues, estamos hablando de cada ejemplar puede llegarte a costar un sol, o en otras ciudades el kilo pues puede estar llegándote a costar a 10 soles, 12 soles, ¿no? Es muy variable dependiendo de la zona y qué costumbres tienen, el costo es variable, ¿no? Como les mencionaba, de preferencia en las carachamas, las unidades de cultivo tienen que ser pequeñas para
fácil manejarlo. Por ejemplo, en la doncella, en la parte de engorde, por el canibalismo que tiene la doncella y por su hábito bentónico, al momento de capturarlo se nos hace muy complicado porque van en el fondo y muchas veces si la red no tiene bastante plomo, peso, muchas veces no podemos capturar la mayor población posible. Lo mismo ocurre con las carachamas, ¿no? Si nosotros tenemos una unidad de cultivo muy amplia, estamos hablando pues de 2.000, 1.500 metros cuadrados, nos va a ser más laborioso, vamos a utilizar más horas hombre en poder evaluarlas, en poder monitorearlas y poder extraer la progenie, ¿no? La semilla, ya sea en poslarvas, alevinos, ¿no? Entonces, por eso nosotros recomendamos que sean unidades de cultivo pequeñas y manejables sin mayores inconvenientes, ¿no? Entonces nosotros también podemos utilizar corrales, ¿no? Pero puestas con tablas en la parte inferior para evitar que se mezclen, ¿no? Esto podemos hacer por etapas, por tipo de reproducción, por mes de reproducción, lo cual los corrales nos ayudan bastante. Ahora, una de las características es de que esta especie, bueno, aquí quiero mencionar que la unidad de cultivo tiene que ser con un dique en la parte superior, pues entre 2 a 3 metros, ¿no? Porque estos ejemplares hacen sus túneles, ¿no? Como nido, y con el tiempo muchas veces, pues si el dique en la parte superior es de 60 centímetros, 1 metro, lo cual existe mucho en ceja de selva principalmente, podemos tener inconvenientes pues de deterioro del dique y muchas veces pues ha habido filtración de agua entre unidad de cultivo y unidad de cultivo que está al costado, y bueno, eso no es lo más conveniente desde el punto de vista de manejo y económico también, ¿no? Al igual que la carachama mama, ¿no? Nosotros podemos evaluarla, el reproductor en época, ya cuando está cargada, es ancha, ¿no? Porque ya tiene ahí está albergando sus óvulos, y el macho con un denso masaje expulsa semen, ¿no? Entonces es fácil de poder ver el dimorfismo sexual, y el macho generalmente es más larguito, la hembra es más anchita, ¿no? Al igual que la de otra, como ya mencioné, ¿no? La otra carachama mama, nosotros usamos alimento balanceado extruido entre 35 y 40% PB, dependiendo esto de la disponibilidad que existe en el mercado, y para lo cual nosotros pues usamos pues también acá alimentadores, ¿no? Sumergibles, y para que el alimento balanceado extruido pues no flote, o bueno, flota, ¿no? En este caso, en sus condiciones iniciales, nosotros lo hidratamos y le damos un pequeño masaje o lo extruimos y las hacemos precipitar, ¿no? Algunos productores los muelen también, ¿no? Y les hacen unas bolitas y les sumergen, ¿no? Entonces, esto no, como les dije, estas especies no son muy detallosas en poder alimentarlos con alimento balanceado destruido, los aceptan sin mayores inconvenientes, ¿no? Nosotros, bueno, hay que hacerle siempre su control biométrico para ver todas las características iniciales y durante el manejo de la presente especie, ¿no? Entonces ahí, como les mencionaba, en la carachama común, que nosotros la llamamos, mejores resultados nos han brindado realizando sus túneles en tierra, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que estas carachamas no se puedan reproducir, por ejemplo, en palos, si lo hacen, en troncos, como hemos mencionado también, lo hacen también en bambú, los hacen también en PVC, pero tienen mayor preferencia o se comportan mejor realizando sus túneles en el dique, que son estanques seminaturales, y se ve mejor frecuencia, mayor eventos reproductivos en estos túneles, ¿no? Como les mencioné, por efectos ya de características nuestras, nosotros también hemos sacado en esta especie
huevos, ¿no? Todos los racimos y los hemos incubado, ¿no? Para lo cual nosotros hemos usado, pues, toda la técnica que hemos utilizado en Paiche, donde hemos utilizado acá las paneras, y hemos colocado, pues, ahí los huevos entre 800, 700 huevos por nido, ¿no? Entonces acá le hemos dado un flujo horizontal, ¿no? Y hemos tenido, pues, la eclosión de las larvas, ¿no? Aquí es importante siempre extraer por succión, como les dije, los huevos que se nos han muerto, ¿no? Para que estos no contagien todo el proceso de descomposición que tienen a sus demás hermanitos que están al costado, ¿no? Entonces todos estos huevos muertitos se les extrae para evitar que continúen hongueando, ¿no? El proceso de eclosión ocurre entre 1680 y 1960 horas. Este es un rango, ¿no? Perdón, horas grado, ¿no? Entonces tenemos una longitud más estimada o promedia de 0,8 centímetros de estas larvas de carachama común. Al igual que la otra carachama, van adheridas a una superficie por la parte, ¿no?, de su boquita, que es ventral, ¿no? Y nosotros le damos con un flujo. Como las demás especies que siempre mencionamos, ¿no? Es importante, bueno, es parte del manejo rutinario, mantener las características del agua estables, ¿no? En esta especie el crecimiento es un poquito más rápido, estamos hablando entre 4 a 5 días después de la eclosión, ya aceptan sin mayores inconvenientes el alimento balanceado extruido, ¿no? Estamos hablando más o menos de 1,5 centímetros de longitud total, ¿no? Generalmente nosotros esta etapa lo venimos manejando en acuarios, no puede ser también en unidades de cultivo de fibra-vidrio sin mayores inconvenientes, y para eso le damos un alimento balanceado entre 40 a 45% de proteína, ¿no? Como les mencioné también, aquí es tener mucho cuidado con el estado de calidad, ¿no? Y que conserve sus características iniciales, el alimento balanceado preiniciador que les estamos dando, ¿no? Esto es parte de las buenas prácticas de manejo, ¿no? Que nosotros siempre tenemos que considerar para todas las especies, ¿no? La carachama mama, por ser una especie muy resistente, muy manejable, muy adaptable, no se escapa a esta característica, ¿no? Entonces, a los 7 días después de la eclosión, entre 7 a 10 días, nosotros hacemos el desdoble, ¿no? Inicialmente a 80 larvas por metro cuadrado, casi similar a la carachama mama, y terminamos con una densidad de 30 levinos por metro cuadrado, que esto ya va hasta la talla comercial. Ahora, esta especie, a diferencia de la carachama mama, estamos hablando de 2 centímetros de longitud total en una densidad de 30 levinos por metro cuadrado. Esa es la densidad ya de un ejemplar de 2 a 3 centímetros de longitud total para arriba, ¿no? Entonces, aquí muchas veces los productores acuícolas, dependiendo, algunos los prefieren llevar en esta longitud, de 2 a 3 centímetros de longitud total, y otros productores los quieren entre 5 a 7 centímetros de longitud total, ¿no? Eso va a depender mucho de qué unidad está, cómo está acondicionado su estanque del proceso de engorde, ¿no? Y qué otras especies también tiene y todo lo demás, ¿no? Yo diría que preferentemente los lleven, pues, o es más conveniente llevarlos un poquito más grandes, pues de 4 a 5 centímetros, ¿no? De longitud total, ¿no? Para lo cual utilizamos en esta etapa un alimento balanceado entre 35 a 40% PB, ¿no? Bueno, esto va en función al alimento balanceado que nosotros encontramos en la zona, ¿no? Bueno, eso es toda mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a disposición. Muchas gracias.